Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No sé si alguien me pudiera confirmar. Sí. Ok, vamos a comenzar. Nuevamente, cualquier duda que tengan, interrúmpanme. Ahorita no estoy viendo si alzan la mano o no, porque estoy compartiendo mi pantalla. Y va a ser una presentación breve. La verdad es que va a ser una presentación breve. Y vamos a platicar de la evolución de lo que ha sido el IBR, la evolución de esos centros de atención. Un IBR tradicional en el que decimos para soporte presiona 0, para ventas presiona 1 y así sucesivamente. Y lo que pasa es que no escuchamos lo que es el IBR, esa es la realidad. Presionamos un 0, nos manda hacia la operadora y de ello digo lo que quiero hacer. ¿Hacia dónde quiero llegar? Hay estudios en el mercado que mencionan que la interacción con lo que es un IBR se ha vuelto frustrante. Y esa es la palabra como tal, frustrante. ¿Cómo podemos evolucionar un IBR para llevarlo a una terminología de reconocimiento de voz? Que yo hable al banco y yo diga, no reconozco este cargo, me hicieron un fraude, y empiece a reconocer ese tipo de palabras y entonces automáticamente me lleve hacia el departamento con el que yo debo de estar. Eso es donde vamos a estar platicando en este momento. Muy rápido, como les comentaba, yo estoy como ingeniero regional directamente por AudioCodes para todo lo que es México, Centroamérica, Caribe y Ecuador. Llevo alrededor ya de 18 años trabajando en la industria como tal. Empecé en lo que es core de redes, LAN switching, routing, tecnologías inalámbricas. Y los últimos 10, 12 años llevo enfocado en lo que es telefonía, voz sobre IP, más llevándolo hacia lo que es la parte de reconocimiento de voz, biométricos. ¿A qué me refiero con biométricos? Saber el sentimiento de la persona que está hablando. Si alguien marcó a una agencia de seguros porque chocó y está llorando, saber si alguien está marcando y está alzando la voz, si está gritando. Ese tipo de cuestiones de adopción de inteligencia artificial es hacia donde vamos nosotros como AudioCodes. Muy rápido, ¿quién es AudioCodes? Somos una empresa israelí, tenemos la base en Tel Aviv, todo el desarrollo e investigación lo tenemos de hecho allá, en Tel Aviv. Básicamente tenemos alrededor de 400, 500 personas enfocadas únicamente a desarrollo. A nivel mundial somos unas 1,200 personas. Este año estamos cumpliendo 30 años, de hecho, de ser una empresa pública, una empresa que está cotizando en bolsa. Y nosotros venimos de ese mundo de telefonía. Venimos de hacer chips, venimos de hacer códecs, de hacer gateways. Y la evolución que eso ha tenido hacia la parte de inteligencia artificial en la parte de voz. No hacemos un PBX, no hacemos un call center como tal, sino hacemos esas soluciones de valor agregado que van a complementar todo lo que podemos tener en nuestras empresas. Si bien ahorita me voy a enfocar al IBR, pero esa es la idea. Vamos a empezar ahorita ya con lo que es la presentación. ¿Qué es lo que hemos hablado en la parte de lo que es el IBR? El IBR tradicional de un banco, de un sistema de soporte, de ventas como tal, pues sigue un mismo flujo y en ocasiones son muchos niveles que yo tengo que pasar. Vamos a poner que yo quiero un soporte de mi auto. Paso nivel 1, nivel 2, hice una concesionaria y usualmente lo que pasa es que ya escuché todo el menú una vez, lo escucho una segunda vez y aún así no está la opción que yo quería. Entonces, ¿qué es lo que voy a terminar haciendo? Nuevamente voy a presionar un 0 y ahí es donde voy a obtener yo alguien que me conteste y esa persona que me reenrute o me envíe esa llamada hacia donde yo necesito ser atendido. Perdón. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta solución del IBR conversacional o VOCA? Básicamente es enfocarnos en lo que es la experiencia de usuario. En que esa experiencia de usuario él hable con quien él necesite de la forma más rápida y que tenga la atención prácticamente inmediata. Y cuando dije que hable con alguien que él necesite, tal vez yo no sé con qué persona es, no sé con qué departamento, pero yo voy a hablar con un bot. Vamos a empezar a involucrar ya no nada más con inteligencia artificial. Vamos a empezar a hablar de bots. Que yo pueda empezar a hablar con un bot y decirle necesito X, necesito y que empecemos a hablar como lo estamos haciendo ahorita. Algo así tradicional, algo informal o dependiendo si es un corporativo, en el cual yo pueda estarle diciendo al bot qué necesito, qué es lo que necesito atención. Hacia ahí es a donde estamos yendo en llevar la experiencia de usuario
hacia un nivel más alto, algo más intuitivo, que yo no tenga que estar configurando IBRs, niveles, árboles, etcétera, etcétera. Y eso le llamamos nosotros enrutamiento con base a un hit. ¿Qué quiere decir eso? El enrutamiento con base a un hit quiere decir que yo marco, vamos a ver que yo marco al banco y me dicen, bienvenido al banco ABC. Y yo quiero saber cuestiones de por qué me cobraron cargos moratorios. Por ejemplo, ok, cuando me conteste lo que es el banco, me puede reconocer mi voz, me puede reconocer lo que es mi número de celular, mi número de origen, y de ahí me puede decir, Manuel, ¿en qué te puedo ayudar? Bienvenido al banco ABC, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito una persona que me explique por qué tengo cargos moratorios cuando mi fecha de pago aún no se cumple. Si se dan cuenta, estoy hablando de una forma muy tradicional con lo que es el IBR conversacional, con este bot. Él se conecta a una base de datos, tiene toda una lógica de enrutamiento como tal y sobre todo de aprendizaje de palabras. Si alguien empieza a hablar con modismos, que eso es muy común, esa parte la tenemos de una forma muy común, entonces yo puedo aprender esos modismos en el bot y hacer ese enrutamiento. A eso se refiere estos dos bloques de aquí. Lo que es la parte del vocabulario, el entendimiento natural del lenguaje, puede ser multilingüaje. Tal vez a la empresa que estoy marcando, no sé si les ha pasado que para escuchar las opciones del menú pulse 1, para escucharlas en español pulse 2 y así sucesivamente. Eso también lo podemos estar manejando aquí, eso es muy común en empresas multinacionales, tal vez aviación, tal vez empresas de aerolíneas. Eso es muy común que lo podamos tener, podemos adaptarlo también hacia lo que es ese tipo de experiencia. Aterrizándolo un poquito más, esta solución es Boca. Esa es la solución que pueden ver en nuestra página, se llama Boca. Y dependiendo cómo lo vamos a implementar o qué tipo de caso de negocio es el que va a solventar, toma diferentes nombres. Entonces, Boca puede ser de lo que es la evolución del IBR, el IBR tradicional hacia lo que es un IBR conversacional, esa es la idea, o podemos llevar la parte de Boca a un call center, a lo que nosotros llamamos CIC, Conversational Interaction Center. Es un call center que usualmente cumple funcionalidades de pymes, de SMBs como tal, donde no requiero cuestiones de omnicanalidad por el momento. Tengo ciertas funcionalidades de agente, ciertas funcionalidades de skills que yo estoy necesitando, enrutamiento, cierto reporteo, grabar la llamada. Y se dan cuenta, no es algo tan sencillo. Únicamente yo dejé ahorita por fuera la cuestión de omnicanalidad, que lo vamos a tener posteriormente. La respuesta es sí, pero en ocasiones hay casos de negocio donde no es necesario. Entonces, ¿qué tenemos en Boca específicamente CIC? Tenemos diferentes módulos. Tenemos lo que es un autoattendant, tenemos un IBR, como bien se comentaba, perdón. Tenemos toda una parte de diseño que es gráfica. No necesito saber comandos. Eso es bien importante. Entonces, el término de adopción de día 2, de hacer esos cambios en la parte del IBR es bien sencilla. Es bien sencilla como yo lo puedo manejar con lo que nosotros llamamos IVA Flow Designer. Tengo home groups o call queues, agentes, grupos de agentes, por ejemplo, agentes que estén enfocados a skills de atención de fraudes, atención de cargos duplicados, revoluciones de productos si me estoy yendo a cuestiones de retail. Entonces yo puedo empezar a personalizar todas estas cuestiones y algo bien importante, se integra nativamente a Microsoft Teams. Eso es bien importante. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un agente, no voy a tener mi cliente de Teams y en otro lugar voy a tener la aplicación de Boca. No, cuando yo hablo Teams, adentro ya está Boca, ya está dentro ahí. Yo empiezo a interactuar con esa aplicación de Boca y por eso puedo hacer lo que se comenta como enrutamiento basado en presencia. Si alguien no está disponible, está ocupado, está en amarillo, ni siquiera está conectado, por ejemplo, ahí es donde yo puedo manejar este concepto de enrutamiento basado en presencia. Nuevamente los skills, tengo todo el histórico, cuál flujo de llamadas es el que más ha recibido ese tipo de requisiciones, hacia qué agente tal vez no le llega ninguna llamada. Tal vez diseñamos un poquito erróneo lo que es este flujo y hasta este tipo de agentes, hacia esta cola, como dar un call queue, nunca le está llegando lo que es una llamada. Esa es la idea de los analíticos, saber el consumo, saber lo que está pasando con la plataforma. Se incluye lo que es el Agent Desktop. El Agent Desktop ya está incluido y nuevamente se integra de forma nativa hacia lo que es el cliente de Teams. Y tenemos en tiempo real un dashboard. En tiempo real tenemos este dashboard donde podemos ver total de llamadas, cuántos minutos, cuántos segundos, cuántas horas,
y así sucesivamente. Ahorita lo vamos a revisar en una pequeña demo. Y finalmente, que es la parte más importante, aunque lo dejé al final, toda esa integración con inteligencia artificial. Inteligencia artificial en reconocimiento de voz, en tener mecanismos de servicios cognitivos, de transcripción, speech to text, text to speech, análisis de sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes módulos. Vamos a tomar los módulos que nos hagan sentido para el caso de negocio, los vamos a unir y cuando lo implementemos únicamente va a tomar cierto nombre. Ok, con estos módulos se llama Boca, con estos módulos se llama un Customer Interaction Center o algo extra. Esa es la idea. Todo esto se puede hacer con la solución de Boca Customer Interaction Center. Antes de seguir a un mayor detalle, esto es bien sencillo en la parte comercial y de implementación. ¿Por qué? Esto es con base en un sistema de suscripción de consumo. ¿Cuántos agentes yo quiero? ¿Cuántos puertos yo quiero? ¿Cuántas llamadas simultáneas? Es bien sencillo. Hacemos un dimensionamiento conforme al caso de uso. Vamos a decir, tengo 30 agentes, pero no los tengo al mismo tiempo, entonces van a ser 20 llamadas simultáneas. Hacemos un diseño de alto nivel y empezamos ya a crear lo que es esa arquitectura, de dónde se van a consumir esos servicios, dónde se van a conectar, y se tiene un costo recurrente mensual. Bien sencillo cómo podemos empezar a consumir este tipo de plataforma 100% nube. ¿Por qué? Boca vive en nuestra nube, en la nube de AudioCodes. Nosotros les hacemos un tenant y conforme de ese tenant vamos midiendo el consumo y entonces ya se hace lo que es esa facturación mensual del consumo. Así de sencillo es como podemos empezar a implementar lo que es Boca. Y aquí vienen unos ejemplos de lo que es el primer tipo de implementación, la evolución hacia un IVR conversacional. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vienen algunos ejemplos que si bien están en inglés, creo que son bastante significativos. Quiero hablar porque necesito pagar mi cuenta de mi celular. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros se nos pasó a pagar la cuenta del celular? Nos bloquean el celular, no puedo entrar a la página porque no tengo mis credenciales. Qué sencillo sería marcarle a un bot y decirle quiero pagar mi cuenta de mi celular, que me pida mi tarjeta de crédito y entonces queda pagada. ¿Por qué hago este ejemplo? Boca también está certificado para PCI. ¿Qué es esto de PCI? Todos estos estándares para transacciones de tarjeta de crédito, tenemos esa certificación. Por eso me quise ir específicamente al ejemplo del pago con una tarjeta de crédito. Puede ser hasta algo interno. Somos una empresa transnacional, un campus en esta cuestión. Y yo puedo hablar a lo que es el bot interno del campus y decir, necesito hablar con personal de recursos humanos de la zona norte. Si se dan cuenta, no dije qué persona, porque de hecho no sé quién es. Lo único que le estoy dando son ciertas instrucciones, ciertas palabras que va a reconocer y va a buscar una base de datos y va a decir, la persona de recursos humanos de la zona norte se llama Jorge Cruz. Vamos a hacer que timbre el teléfono de Jorge Cruz y empecemos a tener esa interacción. Se dan cuenta, es muy sencillo. Ya empecé a hablar de cuestiones de bases de datos también, integraciones de bases de datos, reconocimiento de voz, definir lo que son departamentos, tipos de trabajadores. ¿Qué pasa si yo digo al revés? Quiero hablar con Jorge López y hay dos Jorge López, el de recursos humanos de la zona norte y el otro Jorge López es de marketing, que también resuelva esa ambigüedad. ¿Quieres hablar con Jorge López de marketing o quieres hablar con Jorge López de recursos humanos? ¿Qué quiere decir eso? El bot está aprendiendo. Este Boca Bot sigue aprendiendo los departamentos, los modismos, los acentos con los que yo puedo empezar a hablar. Todo eso lo empieza a aprender. Y ese en realidad es lo más importante de este tipo de soluciones de reconocimiento de voz. Que aprendan. Yo necesito que este Boca Bot, que esta aplicación aprenda. Que alguien de Sonora, de Monterrey, de Mérida, de Ciudad de México, que todos empecemos a hablar con el bot, una voz de hombre, una voz de mujer, una voz de niño. ¿Por qué? Porque así empieza a aprender más y así empieza a reconocer de una forma más automática qué palabras son las que necesita tener dentro de su diccionario. Al final de cuentas, lo que se tiene es un diccionario allá adentro que sigue creciendo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ok, sigamos. ¿Qué es lo que quiero mostrarles aquí? En esta parte de el BOC, el IVR como tal, les comentaba hace algunas diapositivas que se tiene un diseñador, un flow designer. Si se dan cuenta, no necesito saber comandos, no necesito saber Java, C++, C++, no necesito ser programador. Hacia ese punto quiero llegar. Es algo tan sencillo como son drag and drops.
tomo lo que es el inicio, ¿qué le digo? Toca algo, ¿en qué te puedo ayudar tal vez? Y después ya pongo un menú. Aquí dice de TMFs, la idea es que esto sea por voz. Ya puse los menús, ¿cuál es la opción 1? ¿Cuál es la opción 2? ¿Cuál es la opción 3? Uno, quiero saber tal vez mi saldo. Ok, entonces nos vamos a ir hacia arriba, vamos a crear una condición y vamos a decirle que vaya a buscar una base de datos y que busque el saldo de Manuel Oesa de la tarjeta 123. Va a ir, va a leer lo que es ese saldo y después me lo va a decir. Este flujo tan sencillo como ahorita yo acabo de decir, ya involucró lo que es servicios cognitivos de speech to text, text to speech, al estar leyendo lo que es una base de datos y decirme lo que está en esa base de datos. Estamos hablando de integraciones vía APIs, porque me tengo que ir a integrar una base de datos, que puede ser SQL, Oracle, cualquier cuestión que necesitemos, un director activo. Y a final de cuentas estamos integrando red pública telefónica. Alguien marcó por un teléfono hacia lo que es el banco, entró la llamada, entró hacia lo que es el IBR, y de ahí empezamos a tener todo este tipo de condiciones. Este es el Flow Designer. En la parte de la izquierda tienen todas esas opciones con las cuales podemos jugar, si así queremos verlo. Y si no, entonces ya podemos empezar a ver qué otras opciones yo puedo manejar. Integraciones con un SMS, por ejemplo. Cuestiones ya más automáticas. Algo de automatización tal vez también en un campus. Un sistema de autoatención 24/7, 365 días, donde yo pueda marcar y decir cuánto debo de esta matrícula, cuánto tengo que pagar, cuál es la ficha límite. Yo puedo hacer eso un domingo a las 8 de la noche y de forma automática buscar esas bases de datos y empezar a tener un sistema de autoatención. Esa es la idea, un sistema de autoatención. Perdón, se me fue. Algo importante que acaba de aparecer aquí son la cuestión de las APIs. Todo esto está abierto con APIs, con REST API, tráfico de HTTP, todo 100% documentado para que se pueda desarrollar lo que son esas integraciones, todo abierto a unirnos a esas plataformas de desarrollo de bots, abierto a plataformas de consumo, de servicios cognitivos, en inteligencia artificial, en grabación, en analíticos, todo eso ya está aquí conforme a Wizards. Yo le puedo decir, te vas a conectar a una base de datos SQL, le doy siguiente, me va a pedir campo 1, 2 y 3 y se va a conectar de forma automática. Todo eso ya está aquí predefinido. Generar la parte de los call queues. Y nuevamente, si pueden ver aquí, enfocado a lo que es la presencia de Teams. Que alguien esté ocupado, no ocupado, quiénes son pertenecientes a cierta cola con ciertos skills, cuánto es el máximo de agentes que yo puedo tener ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Saber si un cliente, por ejemplo, de compras en estas tiendas de ventas nocturnas, compra siempre X cantidad de pesos a cada venta, entonces yo lo defino como un cliente VIP. En cuanto entre este cliente, ya sé que le tengo que dar prioridad. No lo voy a hacer pasar por este tipo de mecanismos, sino automáticamente lo voy a enrotar. Eso es bien importante en lo que es la experiencia del cliente, la experiencia del usuario, que yo puedo empezar a manejar nuevamente hacia lo que son los clientes VIP. Otro tipo de cuestiones si lo quiero llevar más a de seguridad, de soporte. Entonces, es muy amplio. La idea es eso, es muy flexible y es muy amplio el esquema, el caso de uso, que yo puedo empezar a atender con este tipo de configuraciones. Los prompts, yo puedo cargar los prompts directamente hacia la plataforma. Tal vez ustedes tengan una voz corporativa, no hay problema. Si tienen algo pregrabado, lo subimos a la plataforma. Si no, tan sencillo como yo entrar a la plataforma, dar clic en grabar, empiezo a hablar, reviso lo que se grabó y tal vez ese fue el mensaje de bienvenida, de finalización, de una encuesta, podría ser. Entonces, puedo, como ustedes pueden ver, y ahorita lo vamos a ver de forma gráfica, en la plataforma personalizarlo como yo quiera. Esa es la idea, personalizar como yo quiera lo que son este tipo de soluciones y de casos de uso. Ahora es multitenant. ¿Qué quiere decir? Yo puedo generar un caso de uso para lo que comentaba ahorita de un campus. Puedo generar un caso de uso 2 para un banco, para un caso de uso 3 para una empresa de soporte. Entonces es multitenant la plataforma y al consumirse únicamente sobre servicios, sobre consumo, es una facturación mensual dependiendo de cada uno de lo que yo tenga definido. Cuando yo estoy hablando ya con la parte de boca y este es el agente que ya está integrado y está incluido en la solución en la parte de Teams, entonces cuando alguien me marque,
va a timbrar mi cliente de Teams. De hecho, ese es el que va a timbrar. Mi cliente de Teams, que es lo que llamamos el Agent Experience, me llega la llamada, yo empiezo a hablar y aquí tengo todo ese control. Tengo transcripción. Eso es bien importante, por ejemplo, cuando alguien está vendiendo un seguro. No sé si les ha pasado. Usted me puede decir que está de acuerdo con contratar el seguro con tanto costo a 12 meses y ustedes les piden que digan sí estoy de acuerdo. Ok, ese sí estoy de acuerdo son por cuestiones legales, compliance, como se llega a decir, y por eso necesito esa transcripción de los dos lados, tanto del usuario como del agente. Veo qué skills son los que están manejando. Puedo yo empezar a ligarlo a bases de datos, a CRMs como tal, y tener toda esa integración también con lo que es Power BI. Entonces, si se dan cuenta, se empieza a abrir mucho lo que es la integración que yo puedo tener con este tipo de soluciones. Para resumir un poquito, yo empecé a hablar ya de integraciones con bases de datos, integraciones con servicios cognitivos, con CRMs. Está totalmente abierta la plataforma para integrarse a cualquier solución que ustedes tengan en este momento o piensen integrar hacia lo que es el caso de negocio. Cuestiones de los agentes, cómo ellos pueden definirse, quién salió por comida, hace un break, quién no está trabajando, quién ya está hablando. Aquí tengo definidos toda esta parte de los agentes, cómo están encolados el que tiene mayor skills, mayor calificación, menor calificación. Ahí también yo puedo saber quién de mis agentes tal vez tienen problemas usualmente con los clientes. Les pongo un ejemplo. Yo marco al banco y quiero pedir información de una tarjeta de crédito. Y la gente que me contactó es un agente junior. Ok, lo están entrenando apenas. Y él me pone en hold, va a preguntar algo y regresa. Yo le hago otra pregunta, me vuelve a poner en hold y después regresa. Eso ya va a tener una calificación errónea. O digamos no errónea, pero una calificación menor en lo que es su perfil. Y eso puede servir para que el gerente de lo que es la parte de este centro de contacto pueda saber que tiene un área de oportunidad con este tipo de agentes o específicamente con él que necesita entrenarlo más, que necesita cuestiones de adopción. Entonces, también puede servir como una herramienta interna para medir cómo estamos capacitando a nuestro personal antes de ir hacia lo que es la interacción con el usuario final. Algo importante, toda la parte de supervisión en tiempo real de todos los agentes. Obviamente se puede hacer lo que el famoso barge in. Estoy teniendo un problema, lo que es mi agente. Veo que la llamada se le está saliendo de control, el cliente ya se empieza a enojar. Tengo todo ese análisis de sentimiento donde tal vez hasta ya le empieza a gritar. Entonces, en ese momento yo puedo entrar como supervisor y tomar control de esa gente, de esa llamada, dejando a la gente ahí, pero digamos en background, que solo esté escuchando, para que siga aprendiendo cómo podemos manejar ese tipo de situaciones con clientes complejos. Cierto tipo de reportes que son de los más básicos y comunes que nos solicitan, y ahorita vamos a ver que podemos hacerlo más exponencial. ¿Cuántas llamadas fueron abandonadas? Esta es una métrica bien importante en cuestiones de centros de contacto. ¿Quién marcó y se le dijo que su llamada iba a ser atendida en 13 minutos y en ese momento colgó? Se le dijo que en 13 minutos pasaron 15 y entonces colgó. O se les cortó la llamada. Entonces, ese parámetro es bien importante, el número de llamadas abandonadas. ¿Cuántas están pendientes? ¿Cuántas están pendientes de agentes o de usuarios más bien que son VIP y nadie está tomando la llamada? Eso es bien importante. Un promedio de cuánto tiempo estamos manejando. Y de hecho es lo que les dicen a ustedes cuando, por ejemplo, marcan a un banco. No sé si se han preguntado, pero ¿cómo saben que mi llamada va a ser atendida en 13 minutos? ¿Desde dónde sale ese parámetro? Ok, hay todo un analítico, hay todo un histórico que se tiene aquí, y entonces se dice, el promedio que tú vas a esperar para que te atiendan son 10 minutos. Muy de alto nivel, la parte de la arquitectura, vamos a enfocarnos en la parte central. Aquí tenemos lo que es Boca, que es una aplicación virtual, de hecho eso es lo que tenemos, y puede ser consumido directamente desde nuestra nube de AudioCodes, y reitero, darles un tenant, y si por cuestiones legislativas, como tal, más del sector financiero, yo no puedo estar consumiendo plataformas de nube, entonces yo lo puedo instalar en el data center de ustedes. Eso es lo que queremos aquí dejar entrever. En la parte de Boca, esta es la aplicación que ahorita acabamos de revisar en algunas diapositivas. Hacia la parte de abajo, vamos a empezar a ver lo que veíamos de la aplicación de la gente, la integración con Teams, todo lo que es el Flow Designer que veíamos,
los reportes en tiempo real, etcétera, etcétera. Todo está encriptado, eso es importante. Se encripta tanto media como señalización. Entonces, todo lo tenemos encriptado en lo que es esa capa. Al ser esto un servicio, lo que estamos ofertando, como les comentaba, hay una facturación mensual por consumo, por suscripción, pero es un servicio. Entonces, la capa de arriba que dice OVO es la capa que está monitoreando y gestionando. Si hay algún problema, nosotros lo tenemos que resolver. ¿De dónde saco cuántos reportes? ¿De dónde saco cuánto es el consumo o la suscripción? Porque tengo todo ese histórico aquí en el OVO. Entonces yo puedo saber cuánto se tiene que facturar mensualmente. Normalmente es algo bastante sencillo en arquitectura. Hacia arriba es gestión y monitoreo. En medio está la aplicación. Abajo están todos esos módulos, todos esos elementos. ¿Y qué es lo que falta? De entrada, pues añadirle lo que es telefonía. Si no, ¿cómo voy a marcar y alguien me va a contestar? Es lo que está del lado de la derecha, que dice que es la capa de voz. Puede ser un PBX, puede ser el carrier que ustedes ya tengan. Y del lado de la izquierda ya es la cuestión de servicios cognitivos. De dónde yo voy a consumir este speech to text, text to speech, de dónde voy a consumir toda esa parte de la transcripción, la grabación, la parte de análisis del sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que yo ahorita platiqué de todos esos elementos, aquí lo vemos en este diseño. ¿Dónde empieza a jugar cada elemento? ¿Cómo se interconecta? ¿Cuáles son las dependencias, prerequisitos, si así lo queremos ver, que yo puedo tener uno de otro? Lo estamos viendo en lo que es esta cuestión de la arquitectura y el diseño. Finalmente, y la última diapositiva, seguramente van a tener ustedes esta presentación, este contenido. Ustedes pueden entrar a esta página y pueden, por así decirlo, entre comillas, jugar con la plataforma. Pueden sacar una cuenta de pruebas como tal y entonces empezar a jugar con flujos que pueden tener ahí. Pueden contratar un número desde la misma página. Si es que no tienen un número de pruebas, pueden contratar un número y empezar a hacer ciertas interacciones y ver cómo interactúa todo lo que es la parte de boca y de conversacional o los módulos que ustedes gusten o necesiten habilitar. Déjenme pasarme muy rápido hacia lo que es el demo. Unos 5 minutitos más, en un minuto en lo que abro. Aquí está. Voy a compartirles otra vez, nada más. Y que me sacó por una cuestión de timer. Ahorita lo que yo les voy a enseñar es nuestra nube de AudioComs, y les voy a enseñar un tenant de un cliente prueba. Básicamente es un cliente prueba. Vamos aquí a entrar y ahorita les comparto otra vez. Listo. Vamos a entrar y déjenme compartirles mi pantalla nuevamente. Aquí está. Entonces, este es vamos a llamarle toda la infraestructura de Boca. Y este cliente que se ve aquí es un tenant. Estos podrían ser ustedes, por ejemplo, o un cliente de ustedes. Entonces, lo que se hace es de forma gráfica darles un acceso como tal. Lo primero que van a empezar a ver es un dashboard donde van a ver ese cliente, ese nombre del cliente, van a ver el número, nuevamente un número de ustedes o un número que compren en la plataforma para hacer pruebas. ¿Qué quiere decir? Eso es el número piloto, es al que yo voy a marcar para que me conteste el VocaBot. Yo estoy diciendo que me voy a conectar en español, como yo les decía, puedo conectarme en diferentes idiomas, y no nada más idiomas, puedo yo escoger un español mexicano, puedo escoger un español colombiano, etcétera, etcétera. Aquí estamos conectados hacia lo que es Teams, Active Directory, y me estoy trayendo todos esos contactos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, este es el primer dashboard. Yo me replico toda la parte de los contactos que tiene el cliente y me replico todos los campos que tenga dentro del directorio activo. ¿Qué es algo importante ahí? Por ejemplo, la parte de los departamentos. Parte de los departamentos de recursos humanos, de gestión y operaciones. Y con eso yo puedo empezar a hacer el enrutamiento que yo les decía. Quiero hablar con alguien de recursos humanos, pero quiero hablar con Jorge López de recursos humanos. Ahí es donde yo voy a empezar a manejar todo ese tipo de lógica. Al final de cuentas es eso. Es lógica que yo voy manejando. Parte de departamentos. Aquí está. Entonces, la parte de los contactos, como ustedes pueden ver, tengo el nombre, el apellido, la parte del correo. Y aquí si yo le doy, puedo saber
de qué departamentos, de qué depende. Ella es asistente de la dirección y así sucesivamente yo puedo saber. Puedo tener, por ejemplo, hasta alias. El alias es zona norte, zona sur, regiones, así lo queremos manejar. Una vez que yo me traiga todos estos usuarios, yo lo que puedo hacer es pensar a crear un diccionario. Vamos a darle clic en este diccionario. Vamos a editarlo. ¿Qué es un diccionario? Únicamente decirle en qué idioma yo lo voy a manejar. Se dan cuenta, yo en este tenant tengo habilitado que sea en inglés, que sea en español. Vamos a dejarlo en la parte de español, pero ahí es donde yo empiezo a definir ese multitenant en cuestión de idioma. Me traigo todos los departamentos y aquí es donde empiezo a hacer ese enrutamiento. Alguien quiere hablar con una persona de administración. Ok, esa es la extensión 7011. Quiero hablar con la asistente. Ya está aquí. ¿Qué departamento es? La asistente de dirección, que es la persona que veíamos hace algún momento. Entonces vamos a transferirlo a la extensión 7001 y así sucesivamente. Todo esto me lo traigo de la parte del directorio activo. Entonces, como ven, toda esa lógica que yo empecé a comentar al principio no es compleja. O sea, aunque hablé de integraciones de bases de datos, de servicios cognitivos, no es una integración compleja. Puedo yo empezar a manejar también sinónimos o alias. ¿Qué pasa si alguien nada más me dice, quiero hablar con alguien de infraestructura? Eso es todo lo que me dijo. Ok, yo tengo el departamento de expansión e infraestructura, desarrollo inmobiliario e infraestructura. Aquí es donde yo empiezo a aclarar los alias. ¿Quieres hablar con infraestructura? ¿Qué departamento? Y el bot me va a decir el segundo o el tercero. Así es como yo empiezo a definir, quitar esa ambigüedad, más bien, que me pueda estar diciendo mi cliente. Y así sucesivamente. Quiero hablar con alguien que no me dijera recursos humanos, alguien nada más de humanos, y no escuché la primera palabra porque había mucho ruido, porque se le entrecortó. Esa es la idea de la inteligencia artificial. Finalmente se tienen reportes predefinidos, como tal, de lo que es el sistema. En este caso ahorita no tenemos llamadas, pero yo puedo empezar a ver por duración, por origen, hacia quién se enrutó, por número de origen, destino, hacia qué departamento, por fecha, puedo sacar históricos, lo puedo sacar por hora, por contacto, por departamento. Es muy flexible y estos no son todos los reportes, también se pueden predefinir. Finalmente, como les comentaba, aquí yo puedo grabar lo que es mi prompt. Hola, muchas gracias por marcar a Farmacias ABC, por ejemplo. O si ustedes ya tienen algo corporativo, aquí lo puedo precargar. Aquí empiezo a definir lo que es el flujo, lo que vimos, ese designer. Únicamente tomar lo que es una opción, la segunda, la tercera, una búsqueda de base de datos. Integrarme, vamos a quedarle aquí una new, hacia lo que son reglas externas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo transfiera hacia otro tipo de aplicaciones, que lo transfiera hacia Teams, hacia un agente de Teams que viva nada más ahí, que no tiene la parte de agente, que es lo que se conoce como agentes informales. No sé si han escuchado ese concepto, pero se maneja también mucho este concepto de un agente formal, que es el que está ahí sentado tomando esas llamadas y demás, y un agente informal que no depende de lo que es Teams, puede estar nada más trabajando en lo que es otra plataforma. Los settings del menú, o las opciones que tengo, vamos a darle aquí en editar, y aquí le empiezo a decir, nuevamente, va a ser en español, ¿qué es lo primero que vas a buscar? El contacto en el departamento. Lo puedo definir también por día, hora hábil, si son vacaciones, si yo cierro o nada más el horario laboral es de 9 a 5, si le puedo pedir también un número de extensión, cuántas preguntas les puedo hacer hacia lo que es el cliente, cuál es la primera, segunda, tercera, cómo hago la parte de los home groups secuenciales, el que haya tenido menos llamadas, etcétera, etcétera. Nuevamente, como pueden ver, todo es 100% gráfico. No tengo nada que hacer en cuestión de comandos, de CLI ni de programación. Como comentaba, las horas que se elaboran, si tengo ya ciertos días que no voy a elaborar, como un 25 de diciembre, un 1 de enero, eso se carga aquí y automáticamente el sistema cuando vea, porque se conectan a un NTP, tiene una hora local, si ve que es 25 de diciembre, va a tomar automáticamente lo que es el flujo y va a decir, no estamos laborando el día hoy, por favor contáctenos o márquenos el próximo lunes o el siguiente día. Esto de Additional Employees es lo que les comentaba de agentes informales. Son agentes que no dependen de mi organización. Pueden ser subcontratados para alguna campaña, para algún evento. Eso es lo que nosotros llamamos como un agente informal. Y finalmente, aquí es donde yo defino, vamos a darle aquí un new,
todo lo que son esos home groups o call queues. ¿Quiénes son los que son pertenecientes a ese call queue? Tengo un music on hold, no lo tengo y yo lo quiero subir. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener ahí en esa cola para que esté manejando? Porque como les comentaba, si yo les digo tu tiempo de espera es 53 minutos, seguramente vamos a colgar. Entonces tenemos que optimizar algo que podamos tener en esta cuestión, dado que está habilitado, integrado nativamente para Teams. Puedo hacerlo con base en un LDAP. Si no fuera para Teams, podemos ver otras opciones, pero si lo vamos a hacer nativamente para Teams, directamente me solicita lo que es la conectividad vía LDAP para traerme toda la base de datos. Aquí quería darles una vista muy genérica, pero que vieran lo sencillo, lo gráfico. No necesito un entrenamiento formal, hacia ahí es donde quería llegar. O sea, no necesito un entrenamiento formal, una certificación. La verdad es que es tan intuitivo como irle moviendo, normalmente entre comillas jugando con esa plataforma unos 10, 15, 20 minutos, una hora si exageramos, y puedo ser autosuficiente para poder personalizar cualquier caso de uso de mi empresa. Esta es la solución de Boca. Con todos los módulos se convierte en la parte del nombre del 6C, pero les decía, únicamente cambian el nombre de la implementación que estamos manejando. Y cuando reciban lo que es esta parte de la documentación, la presentación, al final viene lo que es esta liga, por si ustedes gustan registrarse y empezar a tomar lo que es el trial. Se les puede dar lo que es un número para que hagan pruebas. Se tiene también abierto lo que es la integración que ustedes quieran manejar hacia Teams, por ejemplo, que es lo más rápido, lo más sencillo. Y puedan hacer pruebas como tal, pueden solicitarnos una demo, también si ustedes así lo requieren. Ahí van a estar compartidos nuestros contactos, nuestros datos como tal. Y yo con esto termino lo que es mi presentación. Espero que les sea de ayuda, espero que les haya sido interesante. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar con la sesión. Aquí alguien escribió, deme un minutito. Excelente. Muchos saludos a Madrid. ¿No? Supongo que ya es un poquito tarde, de hecho. Pero gracias por atender a lo que es la presentación. Con esto, si no hay alguna duda por ahí, daríamos por concluida la sesión. Nuevamente se van a publicar las sesiones, están siendo grabadas, se va a compartir el contenido, se va a compartir nuestros datos de contacto y cualquier cuestión que necesiten, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien.